Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. El tema a trabajar en el día de hoy es recolección, conteo y organización de datos. Para iniciar, vamos a dar una pequeña contextualización de lo que es la estadística. Esta es una ciencia que estudia la recolección e interpretación de datos de una muestra representativa. Es mucho más que números y gráficas. Es una ciencia con tanta antigüedad como la escritura y por sí misma auxiliar de todas las demás ciencias. Los mercados, la medicina, la ingeniería, la economía, los gobiernos usan informaciones estadísticas para la toma de decisiones en sus actividades diarias o para explicar condiciones regulares de algún fenómeno que ha sido estudiado. En la actualidad, la estadística que conocemos hoy en día se debe en gran medida a los trabajos matemáticos de aquellos hombres que desarrollan la teoría de las probabilidades, con la cual se adhirió la estadística a las ciencias formales. Es decir, las estadísticas son importantes en nuestro contexto porque nos permiten tomar mediante una muestra datos de nuestros intereses sin la necesidad de tomar en cuenta la población en sentido general. Aquí mostramos un ejemplo sobre cómo nosotros recolectamos, organizamos y representamos datos, tomando en cuenta los diferentes tipos de animales que se pueden observar. Vamos a contar en el primer lugar los conejos. Pues podemos ver que inmediatamente identificamos cada uno de ellos, colocamos la tabla de conteo. Es importante saber que cuando hay cuatro elementos identificados, el número 5 se le coloca encima de los cuatro anteriores. Así se identifica el número 5. Luego seguimos colocando el siguiente adelante en caso de que sea necesario contarlo de 5 en 5, pues se identifica de esa manera. Como podemos ver, identificamos en este caso 6 conejos y representamos de una vez el número 6, como vimos ahí. Es lo que se conoce como la frecuencia. El conteo es la identificación de uno por uno para contabilizarlo. Luego, para identificarlo, cuántos hay, se identifica con la frecuencia. Seguimos contando las aves. Podemos ver de la misma manera. Y notamos que hay 6. Pues 7, ok. De la misma manera, colocamos la identificación del número y así seguimos con los demás. Los identificamos todos y ahí podemos ver que hay 9 en ese caso y por último hay 1. En total realizamos la suma y tenemos 23. Antes de continuar la explicación de cómo presentar la cantidad de animales, en este caso, podemos notar, como nos expresa la tabla, que se toman en cuenta para realizar el gráfico los datos que tenemos en la frecuencia, en la tabla. Como vemos, el nombre del gráfico son los tipos de animales, porque estamos representando en él los diferentes tipos de animales que se muestran en la tabla, que recolectamos anteriormente. Entonces podemos ver que cada uno de ellos, debajo en el gráfico se identifican los tipos de animales y en el lado la cantidad que hay de cada uno de ellos. En el cuaderno se puede expresar a sí mismo cuando se vaya a realizar el procedimiento en el ejercicio. Vemos que conejos, en este caso, vemos en la tabla de frecuencia 6, lo representamos en el gráfico con el número 6, que hay 6 conejos. También lo hacemos con las aves. Vemos que hay en la tabla 7, pues de la misma manera lo representamos en el gráfico, que hay 7. Lo mismo pasa con el ciervo común. Vemos en la tabla que tenemos 9, pues en el gráfico lo representamos con el número 9. Y podemos ver que a mayor cantidad en la tabla, en la frecuencia, pues también de igual forma se representa con la barra en el gráfico. Y por último, caballos, que solo había uno, pues ahí se puede observar que queda en el número 1.
De esa manera se representan los gráficos. La misma cantidad que se evidencia en la tabla se debe de evidenciar en los gráficos, en este caso con las magnitudes de las barras. Y por último, para concluir, mostramos la actividad a realizar en el día de hoy. Es un ejercicio relacionado con nuestra vida cotidiana, con nuestro contexto. Como dice aquí, Manuel y Esteban recolectan latas para reciclarlas y necesitan saber cuántas hay de cada color. Pues como ustedes pueden ver ahí, van a hacer lo mismo. Van a identificar una por una cuántas hay, tanto verdes como rojas como amarillas, y la van a contar inmediatamente. Van a recolectar esa información, en la frecuencia van a colocar el número que le quede de cada una de ellas y luego entonces van a realizar el total. La gráfica la van a elaborar con los datos que van a obtener en la frecuencia. Y recordando que para obtener esos datos en la frecuencia debemos de realizar el conteo aplicando el procedimiento que se observó en el video, identificando cada una de las latas. Pues esto ha sido todo. Espero que le haya gustado y que se haya entendido muy bien. Nos vemos en una próxima.